Este es un espacio para pausar, para mirarnos con conciencia y recordar quiénes somos. Gente Luminosa es un podcast para inspirarnos, reflexionar y compartir desde la autenticidad. Soy Wendy y te acompaño a elevar juntos la conciencia colectiva y volver a elegir el amor como forma de vida. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast llamado Gente Luminosa. Gracias por estar acá, gracias por compartir este espacio. Y como en este primer episodio lo que quiero hacer es presentarme y contarte por qué el nombre de este podcast también. Gente Luminosa nace a partir de una canción que se volvió como un himno para mí, de las personas de las que quiero y deseo profundamente rodearme. Y esta canción es justamente Gente Luminosa del Arrebato. Si no la escuchaste, te recomiendo que la busques y la escuches, la bailes y la cantes, porque realmente es una canción hermosa. Y justamente un poco quiero compartirte que este espacio es para que cada vez más seamos de esas personas que, como nombra la canción, están para un otro, están para acompañar, están para bailar, para reír, que disfrutan de la vida y, y que seamos esas personas y a la vez nos rodeemos de esas personas. La canción en su estribillo dice esto de qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe por cualquier cosa. Esas personas que te alegran, que te inspiran, que se convierten en esos faros de luz y que si tenés un mal día siempre están ahí y que te mandan un mensaje, que te acompañan y que pase lo que pase, tienen el poder de con una frase poder cambiarte el día. Son esas personas que te empujan y que te recuerdan toda tu luz y todo ese potencial. Por eso este podcast se llama de esta manera y la idea de este espacio es que cada vez más seamos de esas personas que podemos iluminar, brillar y ayudar a que más personas recuerden su luz, recuerden su ser y se conecten cada vez más con ese potencial ilimitado, esa grandeza que ya vive en cada uno de nosotros. Mi nombre es Wendy Malara, tengo 25 años, soy de Córdoba capital, actualmente estoy viviendo en Málaga, España. Soy de Libra, nací el 7 de octubre del año 2000 y mi propósito es justamente compartir, inspirar a que más personas puedan vivir de su propósito, puedan recordar a qué vinieron y sean felices con lo que hagan, que sea lo que sea que hagan, simplemente recuerden que vinimos a ser felices. Estoy en pareja hace casi 7 años. En mi familia somos 6. Mi mamá y mi papá están juntos. Hace más de 40 años que están juntos. Y soy la más chica de 4. Tengo 2 hermanos varones y una mujer. En total somos 2 mujeres y 2 varones. Mi hermana mujer es la más grande. Después le siguen los 2 varones. Y después sigo yo. Crecí y viví en Córdoba, capital. Soy de zona sur de Córdoba. A veces me delata la tonada. Y pasé una infancia feliz en mi casa, aunque somos numerosos, es una familia numerosa que ya no entraba en el auto, no podíamos ir todos juntos. Sin embargo, en mi vida nunca faltó nada. Mi papá se encargó de que siempre tuviésemos todo. Él trabajó en una metalúrgica,
ahora digo trabajó porque ahora está a punto de jubilarse, y mi mamá se dedicó a ser ama de casa y a cuidarnos a nosotros. Eso le permitió acompañarnos durante toda la infancia, durante toda nuestra etapa escolar. Ella estaba ahí en todos los actos, en todas las reuniones, en todo lo que necesitábamos, estaba ahí. Así que mi infancia fue muy bonita. Me crié sin muchas pantallas en sí. Todavía soy de la generación que disfrutó de jugar sin tanto celular, no existía. Mi hermana tenía un celular, pero ya de más grande, y eran esos que no tenían redes sociales ni nada de eso. Internet en casa tuvimos, ya yo era más bien, sí, ya había entrado al secundario prácticamente, porque en su momento era una inversión y era un privilegio, nunca nos faltó nada, pero tampoco fuimos privilegiados, o sea, vengo de una clase media en sí. Y y bueno, mi infancia me la pasé jugando con todos mis primos varones, entonces yo me creía una más con ellos y ellos se trepaban al árbol, yo igual. Jugábamos a la escondida, a las trapaditas, le decíamos. Y pasamos así la infancia en la casa de mi abuela. Muchas veces íbamos a visitarla y siempre tenía algo rico para comer. Ella era repostera y siempre tenía o alguna torta que estaba haciendo, y entonces yo aprovechaba y comía algunos recortes de lo que le sobraba. O siempre hacía fritos, buñuelos, bizcochuelo, de todo un poco, la verdad. Recuerdo hermoso de la infancia de poder compartir eso. Después, ya llegando más a la adolescencia, bueno, fui a un secundario, hice todo el secundario ahí muy cerca de donde vivía en zona sur. Y la verdad que ahí la adolescencia es una etapa en la que te estás conociendo y un poco no sabes quién sos. Y ahí siempre me ayudó el hecho de tener una personalidad bastante fuerte. Y también me pasa que soy una persona que soy muy que va a la contraria. O sea, si todo el mundo va para allá, yo voy para el otro lado. ¿Por qué? No lo sé. Me gusta lo innovador, lo creativo, lo distinto, lo diferente. Así que, bueno, un poco los primeros años del secundario tenía mi grupo de amigos que podría decirse como que eran los populares en algún punto, pero en sí, en cierto momento dejé de encajar ahí. Y como uno se va conociendo y va teniendo más afinidad, y siempre me pasó esto de decir, si no me gusta algo, okey, me voy. Y entonces, en esa etapa ya tenía esas amistades, pero después no, y bueno, fue como volver a encontrarme. Nunca fui igual de tantos amigos, y entonces, bueno, ahí en esa etapa de mi carácter fuerte me ayudó como una coraza protectora para saber decir que no cuando tenía que decir que no. Yo soy una persona que no consume alcohol, no consumo ningún tipo de sustancias en sí, y a veces hasta me sentí juzgada por eso, porque la presión social te dice de que tenés que, y en realidad no, en realidad no necesitas nada para divertirte, para bailar, para disfrutar. Soy una persona que disfruto mucho de la vida, disfruto mucho de bailar, de reírme, de todo, sin necesidad de tomar nada. Entonces, bueno, por eso es que dejé de sentirme parte en algún punto de ciertas amistades, y fue un proceso de volver a encontrarme en el secundario, en esta etapa en la que no sabes quién sos, y
Y bueno, mucho en sí no te dicen en la escuela, en el colegio, no te dicen, no te enseñan realmente lo importante que es aprender a conocerte. Siempre fui una persona así muy positiva, muy, muy, muy positiva. Yo siempre pasaba algo y le encontraba el lado positivo a las cosas y podía verle el lado positivo y le decía, no, bueno, pero lo podés ver de esta manera y este puede ser el aprendizaje, eso sí. Y entonces, una vez que terminé el secundario, uno ahí, ya unos años antes, ya sabía que era lo que quería seguir, al menos conscientemente o inconscientemente, quería estudiar abogacía, entonces cuando terminé el secundario me metí en la carrera de abogacía, comencé. Y un poco este relato es para contarte un poco de la historia de mi vida y cómo empecé en este camino de autodescubrimiento, de desarrollo personal, de espiritualidad, de llegar a compartir todas estas cosas. Así que ahí ya cuando entré a la carrera de abogacía, la carrera duraba 6 años. En el medio nos agarró pandemia, yo inicié en el 2019, rendí el ingreso, hice todo primer año y ya cuando empecé el segundo año con pandemia, ahí nos fuimos a la virtualidad. Y la verdad que eso me permitió adelantar materias, entonces la carrera que era de 6 años la terminé en 5 años. Y sí, la terminé, me recibí, pero actualmente no ejerzo la carrera de abogacía, aunque el conocimiento lo tengo. Yo digo que en otra vida debo haber sido abogada porque me resultó muy fácil la carrera en sí y la disfruté, disfruté de estudiar, leía mucho, sí, o sea, la carrera te hace leer mucho y ganas mucho conocimiento, conoces muchas personas porque es una carrera que en la que van muchas personas, tiene gran afluencia de gente. Y fue algo que disfruté, pero en el medio de que estaba estudiando abogacía, ingresé en el 2019, en el 2021 yo ya venía leyendo libros de metafísica, los libros de metafísica de Connie Méndez, de 4 en uno. Resulta que una vez mi mamá, sí, en el 2021, ella estaba sentada leyendo este libro que le habían recomendado y yo estábamos, me acuerdo patente porque estábamos en el río y ella estaba sentada en la reposera y entonces yo me pongo atrás de ella y empiezo a leer el libro desde atrás. Y en ese momento leí un párrafo, como mucho una página, y yo le dije, dámelo. Y bueno, mi mamá se quedó sin libro y entonces me lo quedé leyendo yo. Y fueron libros que repetí durante mucho tiempo. Era una cosa que todos los días cuando me levantaba y cuando me iba a dormir los leía. Y los terminaba de leer y los volví a leer. Y me fascinaron. Y en el 2021, a finales del 2021, resulta que voy a la casa de la amiga, de una amiga a la casa de la madre de una amiga, en donde ella también tenía un libro arriba de la mesa de un curso que había hecho de manera presencial en Córdoba. Y entonces le habían regalado ese manual. Y yo me pongo a leer, era un manual de biodescodificación. Yo me pongo a leer ese manual y yo dije, "Ah, me encanta, quiero estudiar esto". Y ahí después comprendí por qué es que se dio esto como a los 21 años, porque según se dice, la vida se divide en ciclos de 7 años y entonces 7, 14, 21. A los 21 fue que comencé con todo esto, claro, porque inicia un nuevo ciclo. Y entonces, en el momento en el que yo decidí estudiar biodescodificación, yo dije, ¿cómo hago para pagar el curso? Averigüé cuando salía el curso, en ese momento creo que eran alrededor de 75.000 pesos. El curso de la formación duraba 7 meses y bueno, entonces yo dije,
¿qué hago? Días antes, bueno, no, en realidad como unos meses antes, claro, como yo estaba estudiando, no trabajaba. Y entonces decidí ponerme a hacer alfajores marplatenses. Meses antes había visto un video en YouTube, cuando fui a la casa de mi pareja, mi cuñada pone un video de YouTube de cómo hacer alfajores marplatenses. Y entonces yo los hice, yo quise replicar la receta literal, los hice y creo que hasta me salieron mejor que la que hizo el video. Tuvieron mucho éxito en mi familia, a todos le encantaron, entonces empecé a venderlos. Los vendí así esporádicamente de vez en cuando y demás. En ese momento yo dije, ya era noviembre, diciembre, ok, se vienen las fiestas, empecé a vender alfajores para juntar, para poder pagar porque había una preventa hasta el 31 de diciembre. Entonces, yo ahí me puse, hice alfajores. Bueno, llegué a juntar, vendí bastante, o sea, vendí varias docenas, pero no llegué a la suma total. Y entonces mi mamá me prestó la otra parte y la otra parte la puso mi papá. Y entonces así, el 31 de diciembre terminé de pagar el curso de biodescodificación. Entonces, cuando a mí las personas me dicen: "No, ¿por qué no me alcanza? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué esto?". Yo pienso en esa Wendy que dijo: "Yo lo voy a hacer y lo voy a hacer con esa convicción". Y cuando yo siento que cuando la decisión está y estás alineada con eso y realmente lo querés hacer, los recursos aparecen, las cosas se terminan dando y entonces, bueno, con ese convencimiento terminé el 31 de diciembre pagando la formación que empezaba en febrero del 2022. Y entonces todo ese año hice la formación mientras yo seguía estudiando abogacía. Bueno, las clases eran los sábados. Yo, la primer clase quedé totalmente fascinada. Yo dije, esto es lo que yo siempre supe. Para las personas que no conocen, la biodescodificación lo que hace es comprender el origen emocional de las enfermedades, de las adaptaciones. Te hace comprender cómo funciona tu biología y entender que en tu cuerpo no hay nada malo, no hay ningún proceso que sea al azar, ningún proceso que sea anárquico. Y entonces a mí me voló la cabeza desde la primera clase y yo dije, esto es lo que yo siempre supe. Personalmente siempre me interesó mucho el cuerpo humano, me interesó mucho la biología. Es más, bueno, yo desde chiquita pedía libros en vez de juguetes y entonces había libros que yo pedía del universo y otros que pedía del cuerpo humano. Y además con el diario había libros que te venían con el cuerpo humano. Y entonces yo me acuerdo que del cuerpo humano había huesos que yo me había memorizado, que hasta hoy en día me los acuerdo, de habernos memorizado la ubicación y el nombre, o sea, de chiquita. Y siempre me apasionó la biología, el cómo funciona. Es una máquina perfecta nuestro cuerpo humano. Y la biodescodificación vino a poner entendimiento y comprensión en eso. Claro, yo hubiese seguido medicina si no fuese que me da impresión, o sea, ver sangre ya me da impresión. Entonces, el poder trabajar con las personas, hay que entender que es algo complementario, la biodescodificación no reemplaza el tratamiento médico, ni el tratamiento con el médico, ni la consulta, ni nada de eso, pero sí complementa. Eso como aclaración, pero sí complementa y puede darte una mirada completamente distinta desde la parte emocional. Y entonces, fascinada ese año, terminé, rendí el examen y bueno, esta formación la hice en el Instituto Americano de Descodificación Biológica con Santiago y con Agustín. Y resulta que me fue tan bien o demostré como mucho entusiasmo. Y bueno, al poco tiempo me terminaron llamando para formar parte del equipo y ahí empecé a trabajar con ellos, empecé en general como acompañando a los grupos, siendo asesora en los grupos a las personas que arrancaban. Y después terminé sumando más actividades hasta que llegué a la parte de edición de videos y
community manager en las redes. Hoy por hoy, la parte que de edición de videos de community manager ya no la hago más, pero sigo formando parte ahí del instituto y del equipo, que estoy totalmente agradecida por esa oportunidad, porque fue lo que me permitió después como decir, y no sé si quiero seguir abogacía o dedicarme a la abogacía, y me permitió también el hecho de moverme y poder trabajar online desde cualquier parte del mundo. Porque yo me recibí, y una vez que me recibí en, en enero del 2024, en realidad me recibí en diciembre del 2023, y ya después, en abril del 2024, nos fuimos a Italia a sacar la ciudadanía, y después nos vinimos para acá. Pero en todo ese transcurso, eso fue lo que me permitió el hecho de trabajar de manera online, y poder también conocer que sí se puede, el hecho de vivir de lo que amas y de lo que te apasiona en sí. Así que ahí conocí la biodescodificación, y cuando uno empieza en todo esto, ya cuando te metes, el algoritmo, todo se empieza a conspirar y te empieza a mostrar información y diferentes metodologías, diferentes cursos. Y entonces ahí, bueno, hice Reiki, psicogenealogía y transgeneracional, hasta que llegué, hice formaciones en diseño humano también, hasta que llegué a la activación de la glándula pineal. Que eso fue, me acuerdo, en septiembre del 2023 llegué a la activación de la glándula pineal, y lo hice con Juan Pablo Caivano de Conexión Piñal. Y esa información, lo mismo que me pasó con la biodescodificación, realmente la sentí. O sea, la sentí en el cuerpo. O sea, no la comprendí desde lo mental, porque las personas que han hecho el seminario de activación saben que no es una comprensión mental, porque es tanta la información que se brinda que llega un punto en el que decís: "No entiendo nada", o es mucho para la primera vez que lo haces. Entonces, realmente fue una resonancia de mi cuerpo, de decir: "Esto siempre lo supe, esto es así". Entonces, ahí ya me anoté para hacer el instructorado. O sea, literal, el seminario fue un sábado y un domingo. El lunes yo me estaba anotando para hacer el instructorado, que era en enero del 2024. Y entonces, la verdad que el hecho de hacer el instructorado en enero del 2024 fue un antes y un después. Lo fui a hacer presencial en Mendoza, en San Alberto Uspallata, un lugar muy especial rodeado de montaña, que está a una determinada altura, que no tiene señal prácticamente, o muy poca señal. Está al lado de la precordillera y la cordillera de los Andes, muy cerca de la Aconcagua también. Y es un lugar en el que conocí personas. Ahí es donde conocí este himno para mí de gente luminosa, y conocí realmente gente luminosa, esa que baila, que se ríe, que disfruta. Y entonces ahí fue conocer como la familia cósmica. Nosotros le decimos como esta familia cósmica, de decir: "Siento que te conozco de toda la vida y recién te veo". Me pasó mucho. Y ahí, bueno, hice el instructorado. Al tiempo, bueno, me certifiqué, porque obviamente tenés que dar seminarios y certificarte, te dan un feedback y todo. Y bueno, ya después nos vinimos con mi pareja a Italia, decidimos dejar Argentina, no por la situación ni económica ni política, porque no, no fue por nada de eso, sino fue más bien para explorar. Yo ya había viajado antes,
el hecho de viajar siempre tiene esto de que te conoces en otras circunstancias. Es todo un desafío y es un salir de la zona de confort que, que te permite muchos aprendizajes y te permite como conocerte en otras facetas. Entonces decidimos viajar. Él hizo la ciudadanía italiana, yo tengo ciudadanía polaca. Entonces ambos tenemos nuestras ciudadanías europeas que nos permiten estar acá. Y una vez estuvimos 6 meses en Italia. Yo no les puedo explicar, en un pueblito en el medio de la montaña y en el que retrocedimos en el tiempo a la época medieval, algo así. Pero la verdad que fue muy bonito porque Víctor, mi pareja, a él, al tiempito de que llegamos, terminó trabajando en un restaurante ahí. Y la señora, ahí son todos primos, son todos familia. Porque claro, el pueblo es tan chico que son todas familia. Y nos adoptaron como si fuésemos hijos y nos llevaban y nos hacían probar la pizza, la comida de esta mujer. Ay, por Dios, qué rica. Y la verdad que la pasamos muy bien en Italia, pero claro, yo al trabajar online y el hecho de el idioma, eh, como que no tenía que aprenderlo por necesidad, un poco se me complicaba el hecho de relacionarme. Y entonces, al momento en el que sale la ciudadanía, decidimos venir para acá, para España, para Málaga. Y acá tengo un tío que nos recibió, entonces por eso terminamos acá. Y la verdad que en este proceso en el que fui haciendo cursos, formaciones, me pasaba que, que me costaba como compartirme, como compartir lo que, lo que estaba aprendiendo. Y hasta que en febrero del 2025, ahí conocí a Javi Rodríguez, conocí a la comunidad de Millonarios Conscientes y ahí mezclé la espiritualidad del desarrollo personal con la acción y con el darme el permiso de compartir todo esto. Y ahí es que empecé a hacer videos, empecé a subir en redes, empecé a crecer y ha crecido esta comunidad en redes sociales. Y a medida que voy creciendo, principalmente en Instagram y TikTok, ahora me quiero expandir a lo que es podcast de Spotify y YouTube. Entonces, es por eso que nace esto de generar este espacio. Y un poco la idea de este primer episodio es esta presentación para que conozcan un poco de mi vida, de mi situación, de por qué hago lo que hago y que no siempre fue así. Y que a veces me pasa que muchas personas me dicen, no, bueno, pero vos qué joven que sos, compartiendo todo esto a las formaciones, a los cursos, a los talleres a los que voy, generalmente soy la más joven. Y muchos me dicen esto de, me hubiese gustado saberlo a esa edad. Y yo le digo que en realidad a cada uno llega en el momento justo, en el momento correcto en el que le tiene que llegar. Hay personas a las que nunca les llega esta información y nunca se cuestionan nada. Yo siempre fui una persona de cuestionarme, sobre todo de siempre como hacerme preguntas. Yo creo que el hacerte preguntas abre a nuevas posibilidades. Entonces, la idea de este espacio es para compartir reflexiones, para inspirar, para hablar de lo cotidiano y para crecer, porque para eso estamos, ¿no? Para crecer. Y yo creo que es esto de recordar lo que ya somos, recordar lo que vinimos a hacer, recordar la grandeza que ya está en nosotros, recordar nuestro valor intrínseco como personas. Y es por eso que nace este espacio. Y
Y mi propósito siento que es compartir este mensaje de, de que somos más que este cuerpo físico, que tenemos que recordar que la vida es un juego, que venimos a disfrutar, que venimos a ser felices, que eso es lo más valioso y lo más importante, que disfrutemos de lo que estemos haciendo, que dejemos el drama, dejemos la queja y disfrutemos de la vida, disfrutemos lo bonito de esta experiencia y dejemos de ponerle etiquetas como bueno o malo y simplemente nos permitamos atravesar cualquier cosa que pase. Yo siento que eso es lo más valioso en el desarrollo personal. Cuando te metes en este mundo, a veces cuando lo haces desde el ego y desde querer un resultado en específico, crees que nunca terminas ese proceso de sanación y nunca terminas y nunca terminas. Y porque lo estás haciendo desde esperar que ese resultado te entregue en tu vida eso que en realidad ya tenés y tenés que reconocer. Entonces, que el camino sea amoroso y que el camino sea el proceso, que el camino sea el resultado. Y qué bonito hacer este camino con personas justamente que te acompañen, que te inspiren, que te sumen en tu vida. Así que desde ahí nace este espacio, esta comunidad. Y mi misión, mi visión es el hecho de poder compartir y ayudar a las personas a recordar todo su potencial creador, toda esa capacidad que está en nosotros y que olvidamos porque por el sistema, porque nos desconectamos, porque nos distraemos. Hoy por hoy hay muchas distracciones que te hacen olvidar realmente de lo importante y por eso está este espacio para recordarte nuevamente qué es lo importante y y qué no tanto, qué quizás tenés que soltar, qué tenés que dejar atrás para poder seguir caminando el camino de la vida más ligero y más liviano y siendo más feliz, bailando y disfrutando y cantando con personas que puedan sumarte. Así que un poco esa es mi historia, eso es lo que quiero compartir en este espacio, en esta comunidad, le vamos a decir, esta comunidad de gente luminosa, porque me encanta. Y voy a compartir reflexiones de mi vida, del día a día. Yo digo que este espacio un poco nace porque ya a mi pareja todo el día mi cabeza no para y yo no paro de hacerme preguntas y no paro de seguir estudiando y no paro de incorporar información y en algún punto tengo como que hablar de esto. Entonces él se tiene que quedar horas escuchándome y demás, entonces un poco este espacio nace para poder compartir todas esas reflexiones, para poder tener un lugar para compartir esas reflexiones sin tener que cargar tanto a mi pareja con todas las cosas que a mí se me ocurren y las ideas que me surgen. Entonces, esa es un poco la idea de esta comunidad que volvamos a recordar toda la grandeza que ya está en nosotros. Así que gracias por compartir, gracias por tu tiempo de este primer episodio de Gente Luminosa. Te deseo un excelente día y una excelente semana y no te olvides de sonreír, que la vida se pasa rápido, pero se pasa más lento cuando te detenes a estar presente y a disfrutar de eso que estás haciendo. Así que desde donde sea que me estén escuchando, les mando un beso y un abrazo grande. Chau, chau.